Buenas tardes a todos, bienvenidos al quinto encuentro del ciclo de charlas de divulgación del Departamento de Geología. Hoy nos va a acompañar el licenciado Leonardo Scherker, que nos va a hablar sobre el transporte de metales pesados en zona no saturada, ¿sí? Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Bueno, invitación. cuando quieras podemos iniciar, ¿sí? Gracias. Bueno, bueno, la idea de la charla es hablar un poco de las técnicas de trabajo en la zona no saturada y su aplicabilidad al transporte de metales pesados, tanto con técnicas de laboratorio como de simulación numérica. Bien, primero vamos a definir a la zona no saturada como la porción del terreno que tiene como límite superior a la superficie del suelo y como límite inferior el nivel freático. A diferencia de la zona saturada, en esta zona los poros contienen tanto agua y aire. Por esto, los procesos que rigen el flujo de agua son muy diferentes a los procesos que ocurren en la zona saturada. La importancia del estudio de la zona no saturada es que esta actúa como una barrera natural para la protección del agua subterránea, debido a que en ella ocurren ciertos procesos que generan efectos de atenuación y retardo sobre las sustancias que circulan por la misma. En esta diapositiva podemos ver un balance simple del agua en la zona no saturada, donde se reconocen los principales procesos que ocurren en esta zona. A la zona no saturada podemos dividirla en tres subzonas, que son la subzona de evapotranspiración, la subzona intermedia y la franja capilar. La subzona de evapotranspiración corresponde a la parte superior del suelo, donde ocurre el ingreso de agua por el proceso de infiltración y las salidas por los procesos de extracción de agua por las raíces o evaporación. En la subzona intermedia se genera la transferencia de humedad desde los niveles superficiales hacia los niveles más profundos o viceversa. Y por último tenemos la franja capilar, que se ubica por encima del nivel freático, y esta zona se caracteriza porque presenta contenidos de humedad similares a los de saturación, pero el agua en los poros se rige por capilaridad. Acá en el diagrama podemos ver cómo es la distribución de los poros entre las partículas de sedimento, y se observa que tenemos poros con aire y poros con agua. Bien, de acuerdo al comportamiento que tiene el agua, podemos hablar de cuatro tipos. Estas son el agua higroscópica, el agua pelicular, el agua capilar y el agua gravífica. Las últimas dos son los tipos de agua que tienen mayor importancia en el transporte de solutos y el flujo hídrico, ya que son las que presentan mayor movilidad. El agua capilar se va a mover o fluir de acuerdo a las fuerzas de capilaridad, y el agua gravífica, como lo indica su nombre, por los efectos de la gravedad. Bien, a la hora de realizar un monitoreo de las condiciones hidrodinámicas de campo, los parámetros que debemos medir son el potencial hidrodinámico, el contenido de humedad o de agua en el suelo y la profundidad del nivel freático en caso de que existan acuíferos someros. En la imagen podemos observar los equipos que se utilizan para medir la profundidad del nivel freático. Este de aquí es una sonda freatimétrica que permite medir observaciones puntuales de la profundidad del nivel, y en las imágenes del costado se observa una sonda
freatimétrica de registro continuo, por la cual podemos obtener freatigramas que poseen mucho mayor detalle. Bien, en estas imágenes podemos ver una parcela experimental con el equipamiento que posee. Esta parcela es donde realizo las mediciones de mi tesis doctoral y se encuentra dentro del predio industrial de la ciudad de Bahía Blanca. En la foto podemos ver dos sets de tensiómetros, que vamos a ver más adelante de qué se trata, y en el bloque de hormigón hay un pozo freatímetro para medir la profundidad del nivel freático. Además, hay dos parcelas anexas que están delimitadas con las maderas, y es donde se realizan ensayos de transporte de solutos. Bien, el primer parámetro que dijimos que tenemos que medir en campo es el potencial hidrodinámico. Podemos decir que esta propiedad es equivalente al estado energético que tiene el agua en el suelo. Y si existen diferencias de potencial entre un punto y otro, se va a inducir a un flujo de agua desde el punto de mayor energía al punto de menor energía. La presión hidráulica en la zona no saturada es siempre menor que la presión atmosférica, por eso hablamos que el agua está bajo succión o potenciales negativos. En la zona saturada, en cambio, los potenciales hidráulicos son siempre positivos. Los componentes del potencial hidrodinámico son tres, que son el potencial gravitacional, el potencial matricial y el potencial osmótico. El primero, el potencial gravitacional, se debe, como dice su nombre, a la fuerza de la gravedad que actúa sobre el agua en un punto. El segundo, el potencial matricial, resulta de las fuerzas generadas por la interacción de la matriz y el suelo con el agua. Este potencial se relaciona a las fuerzas de tensión superficial y capilaridad. Y el último, el potencial osmótico, por lo general es considerado despreciable, salvo en suelos salinos o arcillosos. Este potencial se genera por la atracción iónica entre los solutos y las moléculas de agua. En la imagen observamos un tensiómetro, que es el equipo que se utiliza para medir el potencial. Es un equipo muy simple que cuenta de un tubo de PVC, que en su parte inferior tiene una cápsula de cerámica porosa, que conecta la columna de agua que se encuentra dentro del tensiómetro con el agua presente en los poros del suelo. A su vez, en su parte superior presenta un tapón de caucho o goma que aísla la columna de las condiciones atmosféricas. Existen tensiómetros que tienen un manómetro incorporado para leer la succión del suelo, y hay otros modelos donde la lectura se realiza mediante un equipo digital. Acá en las imágenes podemos ver un tensiómetro antes de ser instalado, y en la siguiente vemos el resultado final una vez que ya están instalados, y ahí estoy yo realizando una medición con el equipo de lectura digital. Bien, como dijimos, el potencial hidrodinámico nos va a permitir reconocer cómo es el movimiento de agua dentro de la zona no saturada. Entonces, si tenemos tensiómetros instalados a diferentes profundidades, vamos a poder caracterizar cómo es el flujo en la dirección vertical, ya sea ascendente o descendente. En este caso, en esta parcela cuenta con tensiómetros instalados desde los 30 hasta el 1,80 m de profundidad. En el gráfico vemos tres perfiles de potencial, donde, por ejemplo, en el primer caso, de agosto de 2017, no existen variaciones significativas en el valor de potencial con respecto a la profundidad. Por eso podemos decir que el flujo es pseudoestático. En cambio, ya en el
perfil de septiembre de 2017, a medida que aumenta la profundidad, los valores de potencial se hacen cada vez más negativos o más chicos. Entonces podemos decir que el agua se mueve descendentemente desde los 30 centímetros hasta el 1,80 m. Por otro lado, puede haber condiciones más complejas donde el agua converja o diverja en un único punto. Tal es el caso del último perfil hidrodinámico de noviembre de 2017, donde el valor más alto de potencial se registró a los 90 centímetros, y desde ese punto podemos decir que el agua se mueve ascendentemente hacia arriba y descendentemente hacia abajo. Bien, el siguiente factor que es muy importante relevar es la humedad del suelo. Su determinación es fundamental en todo estudio de caracterización hidrodinámica y el flujo hídrico. A la humedad del suelo la podemos expresar como humedad gravimétrica, humedad volumétrica o como humedad equivalente. La primera consiste en expresar la humedad del suelo por el peso del suelo seco. En el segundo caso, la humedad se expresa por volumen total del suelo, y en el último caso equivale a la lámina de agua que existe en el suelo y se obtiene por la humedad volumétrica multiplicada por la altura del suelo o del perfil. Bien, para medir la humedad podemos tener muestreo destructivo o muestreo en campo o in situ. En el caso del muestreo destructivo se utiliza para medir la humedad gravimétrica, y en este caso se muestra en campo mediante un barreno a una profundidad de interés. Esa muestra se lleva al laboratorio y se pone en una estufa a 105 grados durante 24 horas. Luego el contenido de humedad se determina por la diferencia entre el peso de la muestra inicial menos el peso de la muestra seca. Luego, para la medición en campo, existen diversos equipos que varían según el proceso físico, digamos, que utilicen para medir la humedad en campo. En nuestro caso, contamos con una TDR que se basa en ondas electromagnéticas. Bien. En el estudio de la zona no saturada, determinar la curva de retención de humedad o curva característica del suelo es fundamental. Esta curva relaciona los contenidos de humedad con la tensión matricial y es característica de cada suelo, ya sea por su estructura física, química o biológica. Para determinar la curva podemos utilizar técnicas de laboratorio, técnicas de campo o funciones de pedotransferencia. Esta curva nos va a permitir reconocer las cualidades de drenaje del suelo o el comportamiento hidrodinámico. A partir de su modelación matemática, vamos a poder incluir estas propiedades en un modelo de simulación. Bien, para hablar un poco de los metales pesados, podemos definirlos como el grupo de elementos químicos caracterizados por presentar alta densidad, masa y peso atómico por encima de 20 y ser tóxicos en bajas concentraciones. Por lo general, cuando uno piensa en metales pesados, los primeros elementos que se le vienen a la cabeza son cadmio, mercurio o plomo, ya que estos son los más peligrosos para la salud humana. Sin embargo, el grupo es muy extenso e incluye otros metales más comunes como el aluminio o el hierro. En general, se considera que los metales pesados son perjudiciales para el ser humano, pero muchos resultan esenciales en la dieta y en algunos casos su deficiencia o exceso puede conducir a problemas de salud. Tal es el caso del hierro.
Otros, en cambio, no cumplen una función fisiológica conocida, alterando seriamente la salud. Bien, ¿de dónde provienen los metales pesados? Principalmente se deben a dos causas, naturales o humanas. Las causas naturales se vinculan a procesos de meteorización de rocas que contengan minerales con metales pesados en su estructura química o producto de actividad volcánica o mineralización. En general, las causas naturales se asocian a bajas concentraciones. Acá en el gráfico podemos ver las concentraciones naturales medias de metales pesados en el suelo, donde vemos que metales más comunes como el aluminio o el hierro tienden a concentrarse mucho más que otros metales más peligrosos como el cadmio y el arsénico. Por otro lado, dentro de las principales causas humanas que pueden generar una acumulación de metales pesados en el suelo, se encuentran la minería, la agricultura, la industria y los desechos urbanos. Estas actividades generan concentraciones generalmente mayores que las causas naturales y pueden llegar a provocar una contaminación. Para decir que un suelo está contaminado, sí o sí debemos vincular una acción humana que produzca concentraciones que superen el límite establecido por la ley nacional o una guía internacional. En la Argentina, la ley que regula las concentraciones permitidas es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, número 24.051, y en particular en la tabla 9 se encuentran las concentraciones permitidas según se trate de suelos urbanos, industriales o para uso agrícola. Bien, ¿por qué es importante estudiar el transporte de metales pesados? Principalmente por dos razones. Primero, para evaluar el peligro ambiental asociado a su presencia, ya sea en el recurso agua, suelo, biota o la salud humana, si existe una exposición. Y segundo, para asesorar tareas de remediación o limpieza en caso de suelos contaminados. Como dijimos previamente, en la zona no saturada ocurren ciertos procesos que van a generar una retención de los contaminantes por las sustancias sólidas del medio poroso, generando la atenuación de los lixiviados y de este modo la protección del agua subterránea. Entre los principales procesos que sufren los metales pesados se encuentran la precipitación, la complejación y la absorción-desorción. En algunos casos, si la naturaleza del metal lo permite, puede ocurrir volatilización, y si existe una cobertura vegetal, los metales pueden bioabsorberse o bioacumularse. Bien, a la hora de encarar un estudio de transporte de metales pesados, es muy importante considerar la especiación química, ya que los metales podrán presentarse de diferentes formas o especies de acuerdo a las propiedades de cada suelo. Entre las principales químicas que regulan la especiación se encuentran el pH, ya sean suelos ácidos o alcalinos, el LH, de acuerdo a condiciones oxidantes o reductoras, y después las concentraciones de los iones disueltos en la solución del suelo, como los cationes y aniones principales, y las concentraciones del propio metal. Para realizar la especiación, normalmente se utilizan diferentes software, como el Visual Mintec, el MinEQL o el Spana Diagram, que son programas donde uno puede realizar soluciones de mezcla teórica de diferentes compuestos y de este modo determinar la distribución de las diferentes especies que va a presentar el metal. A partir de esto podemos reconocer aquellas especies que van a permanecer en solución y aquellas especies que pueden llegar a precipitar. De todos los procesos existentes en la zona no saturada, los procesos de sorción son los principales factores que controlan el comportamiento de los metales en el suelo. La sorción se genera por la interacción de las sustancias disueltas con la superficie de las partículas sólidas del suelo. Los principales componentes reactivos del suelo son los minerales arcillosos, la materia orgánica, los carbonatos y los óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso.
Estos procesos generan la inmovilización o extracción del metal de la solución del suelo, ya sea por fuerzas físicas o fuerzas químicas. Dentro de los procesos de sorción podemos tener absorción, absorción o intercambio catiónico. La absorción se genera por la interacción de los metales disueltos con la superficie de los sólidos. En cambio, en la absorción, los metales disueltos se incorporan dentro de la estructura del sólido. Por último, el intercambio catiónico se basa en el intercambio de un compuesto que se encontraba dentro de la estructura por otro que se encontraba en solución. Bien, para hablar un poco de las técnicas de laboratorio en estudios de absorción, lo primero que hay que realizar es la caracterización del suelo o el material absorbente. La caracterización puede ser física o química. En la caracterización física, lo más importante es determinar la textura del suelo, ya sea los porcentajes de arena, de limo o de arcilla, y por otro lado, la descripción mineralógica, para conocer los minerales que tengan potencialidad para generar la absorción. Por otro lado, en la caracterización química, los principales factores son el pH, el porcentaje de contenido orgánico, el porcentaje de carbonatos, la capacidad de intercambio catiónico y el contenido de óxidos de hierro y manganeso. Bien, de las técnicas disponibles para estudiar la absorción, la técnica Batch es una de las más utilizadas. Es una técnica de laboratorio muy simple que consiste en mezclar una solución con una determinada concentración del metal disuelto con una cantidad de suelo. Esta mezcla se agita o se mezcla durante un tiempo determinado hasta que se considera que se alcanza el equilibrio de la reacción. Luego, los tubos son centrifugados y el líquido sobrenadante se extrae para su análisis. Podemos calcular la concentración absorbida como la concentración inicial que se mezcla con el suelo menos la concentración de la solución sobrenadante final. Los ensayos en batch pueden realizarse para obtener cinéticas de absorción, que es cuando el proceso se mide en función del tiempo, o para determinar la isoterma. En este caso, se comparan las concentraciones absorbidas versus las concentraciones del metal que se encuentran en solución en equilibrio. Los parámetros importantes que hay que tener en cuenta a la hora de realizar los ensayos son la relación suelo-solución, que puede ser desde 1 en 10 hasta 1 en 100, el tiempo de exposición, que normalmente, si no se realizó la cinética de absorción, es de 24 horas, y otros parámetros químicos como la fuerza iónica, el pH o la temperatura. Bien, como dijimos, a partir de la técnica Batch, obtenemos la isoterma de absorción, la cual describe la relación entre la concentración del metal en solución y la cantidad absorbida en la superficie del sólido. La isoterma nos va a brindar información sobre la capacidad de retención que tiene el suelo para absorber los metales pesados. A partir de ella podemos comparar la capacidad que tiene un suelo para absorber diferentes metales o la capacidad que tienen diferentes suelos para retener un único metal. En este caso, de estos autores realizaron diferentes isotermas para un mismo suelo, pudiéndose observar que el plomo y el cobre tienden a retenerse mucho más que otros metales como el níquel y el zinc. Además, los datos experimentales de la isoterma pueden ajustarse a diferentes modelos de absorción. Los tres tipos más usados en estudios de suelo es el modelo lineal, el de Friendlich y el de Langmuir. El modelo lineal, por su simplicidad,
es el que normalmente se incorpora en los modelos de simulación numérica. Este modelo incorpora el factor KD, o coeficiente de distribución, el cual es una constante que nos permite inferir cómo se va a distribuir el metal, ya sea en solución o en la fase sólida. Después, la diferencia principal entre los modelos de French y Langmuir es que el modelo de French adjudica la absorción a varias o varios sitios de absorción. En cambio, el modelo Langmuir se relaciona únicamente a un tipo de superficie reactiva. Bien, como caso estudio, incluí los resultados obtenidos por Daniela Lafont en 2009 en su tesis doctoral, donde ella estudió la absorción de mercurio en sedimentos del área industrial de Bahía Blanca. A partir de la ejecución de isotermas de absorción, Daniela pudo vincular el proceso a presencia de arcillas monmorillonita y guita en los suelos de relleno y la formación Maldonado, y obtuvo una isoterma, según el modelo de Langmuir, con un KD de 5,7 litros por kilogramo y una capacidad máxima de 126 miligramos por kilogramo de suelo. Esta isoterma la vamos a utilizar posteriormente en un modelo de simulación para poder observar qué significancia tiene. Bien, ¿qué es la simulación numérica? En sí es la representación de la realidad en base a un modelo matemático. La simulación permite representar los procesos que sufren las sustancias potencialmente contaminantes durante su transporte en la zona no saturada para realizar predicciones con validez científica. Principalmente vamos a utilizar dos ecuaciones matemáticas. Estas son la ecuación de Richards para el flujo de agua no saturado y la ecuación de advección-dispersión para el transporte de solutos. Aunque estas ecuaciones parecen complicadas, para su resolución se utilizan software en base a condiciones iniciales y de borde que representen las condiciones de campo o de laboratorio según sea nuestro problema o caso estudio. Para el transporte de agua no saturado, generalmente el software más utilizado es el software Hydrus, que en su versión 1D es gratuita y en sus versiones 2D y 3D son de licencia paga. Bien, para hablar un poco del software de simulación numérica, podemos decir que lo que vamos a hacer es representar las condiciones naturales que se presentan en campo del perfil no saturado dentro del programa. Para ello vamos a realizar calibraciones con datos de campo, de tensión, humedad volumétrica o concentraciones, y vamos a poder representar flujos hídricos, el transporte de diferentes concentraciones, y a su vez, si tenemos la presencia del nivel freático en campo, vamos a poder simular condiciones donde el nivel freático es variable en el tiempo, es constante o existe un drenaje libre. Además, debemos incluir las cualidades hidrodinámicas del suelo. Para esto, podemos utilizar el modelo de Van Genuchten 1980, que se basa en el modelado matemático de la curva de retención. Bien, como caso estudio de la utilización del programa, incorporé los resultados que obtuvimos en un trabajo en el 2019 con el grupo de Geología Ambiental, donde el objetivo era evaluar la movilidad de mercurio en base a datos antecedentes de campo y concentraciones del metal en el suelo del año 2004. El primer paso fue realizar la calibración del modelo hidrodinámico según datos antecedentes. Luego de realizadas la simulación, se compararon la respuesta del programa con los datos de campo, ya sea del contenido de agua del suelo como de la tensión matricial.
o los potenciales hidrodinámicos. Como puede verse en las figuras, el ajuste que existe entre ambos valores es bastante bueno. Una vez se obtiene el modelo de flujo calibrado, se incorporaron los parámetros químicos del mercurio determinados en laboratorio, ya sea la isoterma de absorción determinada por la FON y las concentraciones del suelo para el año 2004. Con la aplicación del programa se realizaron predicciones de la movilidad del metal en el tiempo, desde el año 2004 hasta el 2018. Los resultados obtenidos permitieron establecer que el mercurio queda fuertemente retenido en los niveles superficiales del suelo. Las concentraciones medidas en el año 2004 no representan en la actualidad un riesgo concreto de contaminación para el acuífero freático. Bien, por último, para ver cuál es la importancia de determinar las isotermas de absorción de los metales en el suelo y su incorporación en un modelo de transporte, hice un ejemplo donde se consideran 3 casos diferentes según un modelo de absorción lineal. El primer caso cuenta con un KD igual a 0, es decir, que no hay absorción. Segundo caso, el KD es igual a 1. Y el tercer caso, el KD es igual a 5, valor similar al que tenía el mercurio en su isoterma. Para la simulación considere un suelo limoso de 1 metro de profundidad, donde ingresa un flujo de agua constante de 1 metro día y una solución que tiene 1000 miligramos litros de un elemento X. El tiempo de simulación fue de 365 días, considerando que en la base existe drenaje libre. Bien, acá podemos ver la salida del programa según una animación, y en la barra lateral tenemos la escala temporal y la escala de concentraciones. Podemos ver que cuando el KD fue igual a 0, el soluto alcanza el metro de profundidad en menos de un año. En el segundo caso, que se incorpora un coeficiente de distribución de 1, el soluto posee menor velocidad de transporte y no alcanza el metro de profundidad transcurrido el año de simulación. Y por último, cuando se incluyó un valor de 5, similar al valor que se utilizó en la isoterma para el mercurio, el soluto es fuertemente retenido en los primeros centímetros del suelo y la movilidad vertical del compuesto es muy reducida. Bien. Como comentario final, podemos decir que la utilización conjunta de datos de campo, de laboratorio y la modelación matemática representan una herramienta clave en la gestión tanto del recurso suelo como agua. Bien, muchas gracias y espero que la charla haya sido de su interés. Bueno, si les parece bien, gracias Leonardo por tus palabras. Vamos a ver si alguno de los participantes, que son muchos, si alguno quiere pedir la palabra o escribir algún comentario por chat para que le podamos hacer alguna pregunta o algún cuestionamiento a Leo, o simplemente pedir la palabra para poder abrir el micrófono. ¿Sí? Esperamos un poquitito a ver si hay alguna pregunta. Bueno, a ver acá. Me parece que no tenemos dudas, quedó clarísimo. ¿O se durmieron todos? No, para nada, seguimos acá. Bueno, no, creo que
En el chat se leen todas las felicitaciones, Leo, que fue muy clara la presentación, que fue muy didáctica, muy concisa, ¿sí? A ver si encontramos a alguien que quiera hacer alguna... Acá Matías quiere hacer una pregunta y le vamos a abrir el... Matías Tabarés, si podemos abrirle el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Ya vamos, Matías, sí. A ver, no sé si se puede abrir. Ahora sí, ya puedo. Hola. ¿Qué Hola, tal, ¿qué tal? Matías? Hola, buenas tardes. Muy buena charla, Leo. Gracias. Bueno, muchas Y gracias. te quería hacer una consulta de los software de especiación química que yo nunca había visto. Y Sí, si nos podía mostrar de vuelta y comentarnos un poquito más de ellos, porque no los conocía y me a ver, gustaría ahí vuelvo. conocer un poco más. Ahí está. Eh, Bien, mira, yo experiencia tengo usando el Spana porque es gratuito principalmente y los otros ya me parece que son con licencia y por ahí yo soy geólogo de formación para meterse tanto en MinEQL o Visual Mintech creo que necesitas más conocimientos de química. Pero el Spana es muy amigable y es gratuito. Acá está en Google Drive directamente y es bastante fácil de usar. Eh, que bueno, principalmente lo que necesitas es, si tenés un análisis químico del suelo, genial, de iones disueltos, y después de las condiciones, digamos, químicas de pH y H o concentraciones de metal que quieras trabajar. No sé si era esa tu pregunta o... Sí, no, sí era eso porque, por ejemplo, hubo un momento que tuvimos que trabajar con esta especiación química y bueno, lo estuvimos investigando y siempre como que por ahí me faltó algún software, algo para poder integrarlo todo y no sabía que nunca me puse a buscar y no se me ocurría que puede existir algún programa. Esto es lo que con estos gráficos vos podés hacer diagrama de Putbox, por ejemplo, para diferentes compuestos. Podés ver si lo tenés en estado absorbido, si lo podés tener en un fijado en un carbonato, cosas así podés obtener con este programa. Con el Spana no creo porque es más simple, pero con el MinEQL seguro. Eh, Pasa que, bueno, como te digo, tenés que tener mucha más información respecto por ahí. Ya de Spana podés jugar más con las soluciones teóricas y si vas a tener, bueno, tenés tanto porcentaje de esta especie que está en solución o vas a tener tal especie que va a estar de forma sólida. Bien, perfecto, gracias. Y con respecto al Lidrus, Sí, el 1D era gratis. Ese que nos sí. mostraste vos era del una dimensión, el que nos mostraste el ejemplo. No, es el dos dimensiones ese. Dos dimensiones, perfecto. O sea, el de una dimensión, digamos, vos vas a estar limitado, bueno, a una dimensión, entonces vas a tener solo transporte vertical. Y lo que tiene es que la interfaz no es muy amigable, pero después los resultados que obtenés son los mismos que obtenés tanto en la 2D como en la 1D. O sea, lo que te permite la 2D es que es mucho más amigable y más fácil. Sí, bien, y volviendo al tema este de Lidrus, había notado algo que no había entendido muy bien, lo de los horizontes. Había notado que dijiste incluir horizontes a través de parámetros hidráulicos. Ese horizonte se refiere a lo del suelo A, B, C, D, Sí, en e realidad, investigás los parámetros hidráulicos de esos claro, horizontes. ponele, no sé, si vos tenés en un suelo dos capas, una limosa y otra arenosa, el comportamiento de drenaje va a ser diferente. Entonces, a cada capa le tenés que, digamos, incluir los parámetros hidráulicos
que modelos, digamos, hay muchos. Yo acá puse el más común, que es el de Van Genuten, de 1980, que consiste en la humedad de saturación y residual. Después hay otros parámetros empíricos como alfa y n, y la conductividad hidráulica. Que estos son los parámetros de la curva de retención del suelo. Perfecto, gracias. Justo estaba anotando lo que acaba de decir. Sí, cualquier cosa al final está mi mail. De última, si tenés alguna duda así más concisa, me podés escribir, no hay ningún problema. Bien. Perfecto, Nos gracias. preguntan, sí, perdón, Matías, gracias. A ver si abrimos ahí un poquito a Claudio. Hola. Bueno, yo no podía menos que participar con algunas palabras. Tengo que contar una infidencia, porque realmente Leo me dijo, si quería ver la presentación primero, y yo le dije, no, sorprendeme. Y bueno, aprovecho la oportunidad para felicitarte, Leo, y realmente ha sido una exposición impecable, una condensación de todo lo que significa el estudio de la zona no saturada, que es tan complejo y tan desconocido para todos, y que bueno, está acá planteado en cada una de sus etapas y cada una de sus columnas vertebrales, que son múltiples, para encarar estudios de esta zona, ¿no? Felicitaciones y bueno, adelante con las preguntas. Bueno, muchas gracias, Clau. Disculpe, yo tenía una más, perdón. Sí, Matías, sí. Matías. Sí, quería hacer consulta de si este programa IDRUS también te sirve para transporte en la zona saturada, si sirve para las dos cosas. Yo la verdad que lo había escuchado de nombre, pero no sé los campos de aplicación. Sí, o sea, simula condiciones no saturadas y saturadas. Lo que tiene es que se utiliza generalmente para el transporte vertical. Y por ahí, no sé, si vos trabajás en zona saturada, lo que te interesa más es el transporte horizontal, que por ahí se suele utilizar más el Visual Mode Follow. Pero digamos, si tu escala de trabajo es chica, sí lo podés usar. Sí, porque esto es bastante nuevo porque, por ejemplo, yo estoy ingeniería ambiental y Está siempre bien. como que le damos más importancia al trabajo en las zonas saturadas. Vemos todo lo que sería LEDAR, sí, movimiento medio poroso, y en las zonas no saturadas como que por ahí no le prestamos tanta atención, pero me parece buena la charla para aprender un poco más de este tema. Está bien. Sí, nosotros en geología la realidad es que de base también siempre estudiamos la zona saturada y cuando terminamos la carrera y de zona no saturada mucho no sabemos. Pero bueno, está bueno que haya servido la Sí, charla. porque además me parece como que este es el principio de todo, porque si te queda todo retenido en la zona no saturada, no deberías tener problemas en la zona saturada. Entonces me parece bastante como muy importante este tema, como para tener una aproximación de que si hay o no hay contaminación en tal acuífero, basándonos en este estudio. Por ejemplo, como lo mostraste al final, quedaba retenido en la superficie, entonces uno ya puede sacar una conclusión de que si llegaría o no llegaría a un acuífero que estemos estudiando, por ejemplo. Sí, bueno, muchas gracias por todo. No, de nada, me alegro que te haya gustado. Bueno, no sé si tenemos alguna manito ahí levantada, alguna consulta más, alguien que quiera que abramos el micrófono. ¿No? Bueno, me parece que no, que acá cerramos entonces. Bueno. Si no hay más, no hay más consultas, a ver, esperemos, a ver si hay alguien más. Me parece que Silvia, ¿puede ser?
Silvia hace un comentario, ¿sí? Sí. Silvia Guagliardo. Ah, bien. ¿Querés comentarnos, Silvia? Simplemente me parece un complemento muy importante porque a veces nosotros, bueno, desde la biología estudiamos metales, digamos, estudiamos la biota y la posibilidad de que se contaminen con metales pesados, pero nunca tenemos los datos de la posibilidad de absorción del suelo de esos metales pesados. Entonces, me parece un buen complemento esta información geológica para complementar cuando estamos buscando por ahí metales bioacumulados en las cadenas tróficas de los organismos de un arroyo, para ver si ese acuífero puede contener esos metales pesados de ese suelo. Así que esos datos geológicos en general no los tenemos, siempre se mide el agua, se miden en suspensión o en sedimento y en los organismos, ¿no? Pero me parece un complemento muy importante desde la geología, a tener en cuenta. Me pareció muy clara la exposición y muy interesantes los datos. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bien, acá tenemos también a Javier, que bueno, nos manda directamente la consulta por chat. Dice, buenas tardes, solo consultarles si el IDRUS posee parámetros tabulados como para realizar una modelación aproximada en base al tipo de suelo. Sí, tiene según la textura, según la clasificación de suelos del gobierno de Estados Unidos, o si no, si tenés los datos texturales y de densidad aparente, los podés llegar a calibrar un poquito mejor. Bien, no sé si ahí responde lo que consulta Javier, o si necesita algún dato más. Sí, dice que está perfecto, que muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quiera comentarnos algo, o sencillamente daríamos ya por finalizado el encuentro? ¿Sí? Acá saludos desde Colombia, de Andrés. Y pregunta, dentro de una modelación numérica, si utilizás valores de recarga potencial o real. En este caso, yo, digamos, como siempre trabajo en zona no saturada, desde la superficie del suelo, el ingreso de agua va a ser si existe riego, si no las precipitaciones. Y después la recarga, si uno trabaja con el nivel freático en la superficie inferior, la va a calcular el programa, según el flujo que, digamos, salga de la sección. Perfecto. No sé si respondí, se entendió. Bien. Ahí le preguntamos a Andrés, pero en todo caso, bueno, ahí Leonardo dejó su mail, el contacto para todos aquellos que quieran ahondar un poquito más en los temas que hoy nos trajo y que tengan más dudas e inquietudes puntuales para poder charlar con Leonardo. Sí, eso no hay problema. Perfecto, está a la disposición, eso es genial. Bien, así que si les parece, damos por finalizado el quinto encuentro y los esperamos la siguiente semana para seguir hablando de algunas temáticas muy vinculadas, ¿sí?, con la licenciada Victoria Zanello. En este caso va a ser el jueves a las 18 horas, ¿sí? Así que los esperamos para la siguiente reunión. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Leo. No hay por qué. Gracias a ustedes por venir.